Un ligero toque en el hombro despertó a la princesa Hilary. Con un fuerte gemido abrió los ojos. El asistente anunció que su viaje había llegado a su fin, y llegó el momento de que Su Alteza se preparara para su llegada. La princesa no esperaba que el viaje terminara tan rápido, y prefirió posponer los preparativos. La criada insistente le recordó que era su primer día en el palacio, y que no podía llegar tarde, dando a entender que para otros llegar tarde era algo habitual. Hilary comentó: ¿quién lo hubiera pensado? Que su llegada al palacio fuera tan repentina y carente de cualquier ceremonia. La asistente no se opuso, y simplemente le ofreció su lujoso sombrero. Ella le aconsejó encarecidamente a Su Alteza que fuera y expresara todos sus pensamientos fuera de los muros del palacio. Ese día, el majestuoso castillo ya había sido testigo del destino de 4 concubinas. Uno de ellos abandonó sus muros para siempre, encontrando la paz eterna. Y después de ellos apareció una quinta Hilaria, cuyo corazón ardía con la llama de la determinación de cambiar el curso de su propia historia. El carruaje se detuvo suavemente en la puerta principal de la finca. La mano extendida de la criada brindó apoyo mientras la princesa caminaba sobre los adoquines. Un majestuoso panorama del castillo se extendía ante su mirada, en cuya piedra estaba congelada la historia misma del lujo y del poder. La confusión nubló el rostro del asistente. Ella no entendía por qué nadie los recibía. No hubo ninguna reunión ni saludo formal. La princesa, envuelta en un manto de indiferente dignidad, lo consideró algo natural. Eran tantos que no importaba quién eclipsara las cámaras del emperador. Una chispa atrevida brilló en sus pensamientos: mandar todo al carajo y regresar a su Ginebra natal, donde el aire olía a libertad. La asistente curvó tímidamente sus labios en una especie de sonrisa, tomando las palabras de la princesa como humor amargo. De repente, su atención se vio atraída por una figura que se acercaba majestuosamente. Un hombre elegantemente vestido, cuyos modales irradiaban elegancia. Les dio la bienvenida al Imperio Infred. El hombre inclinó la cabeza respetuosamente ante Lady Hilaria Guinevere. El extraño se presentó como Svein, el sirviente principal del castillo imperial de Vladislav, y por segunda vez inclinó la cabeza en una profunda reverencia. El sirviente mayor se dirigió respetuosamente a la princesa. Lady Hilaria, cubriéndose el rostro con su abanico, miró rápidamente al sirviente, a quien llamaban el perro imperial a sus espaldas. Con una leve sonrisa, respondió que era un gran honor para ella conocerlo, y se dio cuenta de que el maravilloso clima supuestamente incluso hacía que los caballos corrieran más rápido, regocijándose por su oportuna llegada, aunque no estaba claro si podía considerarse oportuno. Al fin y al cabo, nadie sabía exactamente cuándo la encontrarían. El asistente, conociendo la franqueza de la princesa, asintió sutilmente y se indignó, confirmando su opinión sobre que la reunión llegaría tarde. Swain estuvo de acuerdo con la belleza del día y expresó su placer por el oportuno encuentro con la estimada dama, después de lo cual se ofreció a acompañarla al palacio sin perder tiempo. Cubriéndose con su abanico, la princesa le agradeció la oferta. El asistente sintió una tensión sutil que surgía entre ellos, una competencia silenciosa de fuerzas invisibles. Caminando por los callejones, Hilaria notó involuntariamente la veracidad de los rumores sobre la extraordinaria belleza de los jardines imperiales, que realmente impresionaron por su lujo. Sorprendida, Katie caminó junto a la princesa, quien de repente preguntó con una sonrisa. Le pareció que se dirigían a un picnic secreto en el jardín. El asistente parpadeó confundido ante la broma inesperada. Ella preguntó con preocupación si Su Alteza estaba bien. Después de todo, su propio corazón latía salvajemente por la ansiedad. Sintió un miedo extraño y pegajoso de que algo terrible estaba a punto de suceder. Aunque su mente intentaba desesperadamente calmarla, Hilaria insistió obstinadamente que no había motivos para tener miedo. Hace unos días, una esfera misteriosa, una fuente de poder desconocido, apareció en el Principado de Ginebra. Al mirar en sus profundidades, se convirtió en testigo del futuro. La princesa, volviéndose hacia Katie, con voz temblorosa le describió una imagen terrible, lo que apareció ante su visión interior. La futura de Hilaria se negó al emperador. Fue una verdadera pesadilla. Su padre y su madre, las acogedoras calles de su infancia, todo ahogado en un mar de cadáveres. Y alrededor solo había ceniza gris. ¿Fue realmente el final y un destino terrible le sobrevino solo por su negativa? Esos pensamientos palpitaban dolorosamente en su mente. Las lágrimas nublaron mi visión
cuando vio su amado principado desaparecer, convirtiéndose en un verdadero infierno. Su cuerpo se estremeció con un terror que impregnaba cada célula. Hilaria no tenía derecho a permitir que esto sucediera. De repente el silencio fue roto por la fuerte voz de Swain, anunciando su llegada. El majestuoso palacio de la Rosa de Acero apareció ante ellos. El sirviente explicó que a partir de ahora él y su ayudante vivirían allí, en uno de los lugares más bellos de las posesiones de su majestad. Swain presentó esas posesiones como un regalo del emperador a la princesa. Katie intercambió una mirada de sorpresa con la princesa. Hilaria pensó, ¿podría aquel lugar considerarse un regalo recordando los futuros horrores que había cometido? La ira se apoderó del corazón de la princesa. Sin embargo, el empleado los invitó cortésmente a pasar. Cruzaron el umbral de un lujoso castillo. La razón que la impulsó a aceptar casarse con el emperador, la salvación de su principado natal, Ginebra, apareció ante ella con todo su patetismo. Mientras ella esté cerca, él no podrá hacerle ningún daño, y ella podría ser capaz de cambiar el terrible futuro. A la entrada del palacio les recibió una amable muchacha, quien hizo una reverencia y se presentó como Celestor, la doncella principal del Palacio de la Rosa de Acero. Con respeto en su voz, expresó su honor de servir a la princesa, quien la miraba fijamente. Entonces la criada se ofreció a mostrarle a la dama su dormitorio. Celeste, cuya amabilidad parecía genuina, les hizo un gesto para que la siguieran. La princesa caminó en silencio por los pasillos del palacio, examinando atentamente el exquisito estuco y los lujosos tapices. Ella expresó su admiración y honor por conocer a Chester, y comentó que estaba contenta de encontrarse por primera vez en un lugar tan maravilloso. Admirando la belleza del palacio, Hilaria se olvidó de la etiqueta y la criada la miró. Recuperándose, la princesa presentó a su amiga de la infancia Katie con una sonrisa. Con una suave sonrisa, Celeste le correspondió. La criada contempló a Kate en silencio, su mirada tranquila y atenta. Ella inclinó la cabeza en una ligera reverencia. Su voz sonaba de sincera alegría por el conocimiento. Al cruzar el umbral del dormitorio, la princesa olió un aroma denso, casi embriagador. Llenó el aire de toda la habitación. Los patrones brillantes y chillones de las cortinas cansaron instantáneamente sus ojos. Ella involuntariamente pensó que esto era definitivamente una preparación, hasta su obligatoria noche de bodas con el emperador. Y ese pensamiento no encendió ni una sola chispa de entusiasmo en su alma. Apenas había echado un vistazo alrededor de la habitación cuando Celeste la llamó por su nombre, invitándola a seguirla al camerino. La criada notó la inusual palidez de la piel de la princesa, sabiendo que esta característica distinguía a todas las mujeres del norte. Estaba segura de que cualquier color le sentaría bien a una belleza tan delicada. Así que, sin dudarlo, sugirió un rojo atrevido. Hilaria estuvo de acuerdo, pero señaló que había traído mucha ropa consigo. Y al principio quise elegir uno propio. Una leve sombra de descontento cruzó el rostro de Celeste. Dijo que no tolera objeciones sobre reglas inviolables. ¿Quién gobernaba en el castillo de Vladislav? Y por eso la princesa no tenía derecho a elegir libremente su atuendo. Ella sacó un vestido elegante del armario. La criada señaló el delicado bordado en el pecho. Explicó que la flor bordada en el forro no era solo un adorno, sino un símbolo de esa casa. El morado indicaba pertenencia a su majestad el emperador, el rojo a la novia del emperador, rosa pálido para las concubinas del señor, y amarillo soleado para los nietos de la familia imperial. La ropa sin esa flor violaría las leyes inviolables de la corte, enfatizó la criada. Todo quedó claro al instante para la princesa. Esas instrucciones intrusivas le parecieron innecesarias y molestas. Un pensamiento perturbador cruzó por su mente. Quizás se trate de una precaución cuidadosamente pensada contra intentos insidiosos de envenenamiento. Unos sastres sobornados podrían haber creado fácilmente un traje así. Por lo tanto, para cualquier plan, era necesario conocer todas las leyes del castillo. Así lo anunció la criada con tono de maestra, que la princesa tendrá que recorrer un largo camino de aprendizaje para complacer a su majestad. Aunque Hilaria captó cuidadosamente cada palabra que dijo la criada, pero sus pensamientos estaban lejos, tejiendo un cordón de sus propios planes. Con una suave sonrisa en sus labios, Su Alteza preguntó: ¿no se le ocurrió que el nombre de la niña era Chester? La criada asintió afirmativamente, sin apartar la vista de los vestidos. Hilary dijo en tono de reproche que la otra persona había olvidado por completo con quién estaba hablando.
Celeste levantó las cejas sorprendida, sin entender el significado oculto. La princesa continuó enérgicamente, asegurando que era una persona sencilla por naturaleza, y la mayoría de los habitantes de Ginebra son iguales. Ni siquiera se le pasó por la cabeza dar a luz un heredero para el emperador y quedarse en el castillo más tiempo del necesario. La criada sintió que una ola de inquietud la invadía, y el aire en la habitación pareció espesarse. Parpadeó confundida, sin entender por qué había perdido interés en las flores en cuestión. Atemorizada por su propia falta de atención, Celeste se movió inquieta, tratando de encontrar una excusa para mi error. De repente, Hilaria le apretó la mano imperiosamente y continuó. Tan pronto como logre su objetivo, abandonará inmediatamente ese palacio. Su naturaleza no toleraba la sumisión, y la idea de pasar toda su vida en ese lugar le resultaba repugnante. Le resultaba insoportable ser consciente de la superioridad de los demás. Con tono imperioso, la princesa preguntó si la doncella finalmente había comprendido sus intenciones y soltado su mano, y enfatizó que esperaba obediencia incondicional. Después de todo, no había nada complicado en sus palabras. Incluso un niño las entendía. Celeste sintió un terror frío que la recorrió, como si un depredador se estuviera preparando para atacar. Obligada a responder, dijo en voz baja, inclinando la cabeza, que lo entendía todo. Hilaria sonrió satisfecha, regocijándose por su sumisión, y ordenó ir inmediatamente al emperador y comunicarle la noticia, que no se sentía bien y no podría pasar la noche con él. Pero la criada intentó objetar tímidamente, recordándole que solo pasando la noche con el emperador podría convertirse en su concubina. En respuesta, Su Alteza se rió a carcajadas en su cara. Llamar a Celestor demasiado pedante. Con una sonrisa, Hilaria enfatizó que no había llegado allí según los términos del contrato, y como princesa de su propio principado. Estas palabras hicieron pensar a Celestor. De hecho, el Palacio de la Rosa de Acero y el trato especial que recibía Su Alteza eran sorprendentemente diferentes de lo que habitualmente se preparaba para otras concubinas. Incluso un encuentro personal con el alto funcionario Swain no tenía precedentes. En el corazón de la doncella surgió la esperanza de servir a la futura emperatriz. La princesa se acercó y le tocó suavemente la mejilla. Ella explicó que, independientemente de la primera noche, su condición de concubina no cambiaría. Esto se debió a un tratado entre el Principado de Ginebra y el Imperio de Infred, incluso si resultara ser una astuta conspiradora capaz de dar un golpe de estado. Celeste se quedó atónita, escuchando atentamente esas palabras. La princesa le aconsejó encarecidamente que pensara detenidamente su elección, o continúa actuando de la misma manera y será expulsada del castillo imperial. La muchacha bajó la cabeza y las demás criadas presentes temblaron de miedo. O como prometió la princesa, la apoyaría. Y pronto la criada se convertirá en su asistente más cercana, la mano derecha de la señora de ese castillo. En tenso silencio, Hilaria esperaba las palabras de la criada. Finalmente, dijo en voz baja que transmitiría la noticia de su debilidad al emperador. En respuesta, la princesa le dedicó una suave sonrisa, calificando su elección como una decisión sabia y expresando esperanza para su futura amistad. Celeste inclinó la cabeza en señal de sumisión, pero en ese momento, un tenue destello dorado brilló en las profundidades de los ojos de la princesa. La muchacha, al notarlo, no pudo decirlo con seguridad. ¿Fue un juego de luz aleatorio o algo mucho más? El tono severo de la princesa hacia la doncella mayor hizo que Kate se sintiera incómoda. La muchacha estaba preocupada por la reacción de su majestad cuando se enterara de todo. La princesa, hundiéndose cansadamente en la cama, calmó a Katie, y al pedirle que no se preocupara por pequeñas cosas, se sintió segura. Ella le aseguró que incluso si el emperador se enterara, no le haría nada. Después de todo, su persona era demasiado importante para preocuparse por tales cosas inmediatamente después de su llegada. El propio encuentro con un representante del círculo íntimo del emperador ya fue revelador. Las concubinas ordinarias no eran recibidas de esta manera. Su objetivo probablemente era descubrir sus beneficios potenciales. Todo es solo una formalidad. De hecho, se suponía que la concubina debía resistir la influencia de la madre del emperador. En cambio, ella es solo un peón en un complejo juego político entre el emperador y la emperatriz viuda, quien abrigaba la esperanza de colocar a su hijo exiliado en el trono. Cada uno de ellos jugó su propio juego, involucrando a todo el patio, incluyendo hijas nobles y una rehén haciéndose pasar por la esposa del emperador.
Así que el gobernante era consciente del torbellino de intrigas en el que caería la princesa, cuyo principado siempre ha mantenido la neutralidad. Kate advirtió persistentemente a la princesa sobre las otras concubinas que vivían en el castillo, rogándole que tenga cuidado para evitar problemas. Hilaria notó la ansiedad excesiva que rodeaba a su personaje. El asistente alarmado confirmó: después de todo, Su Alteza es la única princesa de su principado. La princesa declaró firmemente que su llegada tenía como objetivo salvar sus tierras de la ruina inminente, y ella comenzará a establecer sus propias reglas. Eben Infred, emperador de Infred, se distinguió por su meticulosidad y crueldad. No detenerse ante nada para su propio beneficio. No dudó en utilizar el Principado de Ginebra como cebo en la guerra. Para asegurar el futuro de su pueblo, la princesa aceptó casarse con él, con la esperanza de proteger al Principado de futuras amenazas. Por lo tanto, decidió firmemente ganar a cualquier precio, utilizando el poder de Ginebra. Ella le pidió a Kate que mirara alrededor del pasillo. La asistente atendió de inmediato la petición, asegurándole que no había nadie allí. Entonces la princesa ordenó que revisaran la ventana. Kate se acercó obedientemente y cerró las cortinas, tal como le había ordenado su señora. La habitación quedó sumida en una penumbra, donde de repente unas luces amarillas brillaron, rodeando a la princesa. Estaban arrastrándose por toda la habitación. Sus propios ojos brillaron con una luz amarilla y un enjambre de mariposas apareció a su alrededor, que giraba en el aire encantada. La princesa se volvió hacia las mariposas y les prometió esperar su regreso, y se dispersaron por todo el territorio imperial. Cuando Kate abrió las cortinas, la habitación volvió a inundarse de luz, y Su Alteza agotada pidió un cristal mágico. El asistente se lo entregó. Pensó ansiosamente y preguntó si Hilaria había convocado demasiados espíritus. Pero nada se pudo cambiar. Después de todo, el castillo era demasiado grande. La princesa tomó la piedra y mirándola se dio cuenta que las huellas de las criadas y camareras formaban una densa red, más difícil de lo que esperaba. Las mariposas pudieron recopilar más información. Un solo cristal no parecía suficiente, así que preguntó cuántas piedras mágicas más habían traído consigo. Al mirar dentro de la bolsa, el asistente se dio cuenta con horror, lo cual, en su opinión, apenas alcanzaría para un mes. Ella sugirió contactar a la SRA, Beatriz, pero la princesa dijo que ya había enviado la mariposa a Bibi y que pronto se darían a conocer. Kate preguntó ansiosamente cómo estaba la señora, si tenía fiebre. La princesa la tranquilizó, asegurándole que se sentía bien y que podía soportarlo. Entonces decidió usar la mariposa para descubrir qué estaba haciendo Celeste. Ella escuchó la conversación de la criada con Swain, en el que la niña relató que la princesa había viajado durante mucho tiempo en un carruaje, y aunque parecía decente, no podía levantarse de la cama, insistiendo en avisar urgentemente a su majestad y llamar a un médico. Sin dudarlo, Swain obedeció y fue a llevar a cabo la tarea. Una suave risa escapó de los labios de Hilaria cuando el asistente le preguntó qué había sucedido. Ella simplemente me guiñó un ojo desafiante, asegurándole que parecía que Celeste había actuado sabiamente. Kate suspiró aliviada y vertió todos los cristales mágicos en una exquisita caja. A ella le preocupaba que la señora usara a la niña como alimento para las mariposas. La princesa la tranquilizó, y no tenía intención de hacerlo en un futuro próximo. Pero Kate todavía se sentía inquieta ante la insinuación de tal posibilidad en el futuro. Ella continuó desarmando cosas y guardándolas. Cayendo exhausta sobre la cama, Hilaria comenzó a reflexionar sobre el futuro. Y también pensé en mi siguiente día en el castillo. Mientras tanto, en el ala oriental del castillo de Vladislav, en la oficina imperial, Eben habló con Swain, tratando de entender su opinión sobre Milady. El asistente quedó desconcertado por el hecho de que la princesa, al llegar al palacio, tenía un aspecto floreciente, y luego se queja de su debilidad y sugiere su astucia. Expresó sus preocupaciones, que la noticia de la imposibilidad de una de las concubinas de pasar la primera noche con el emperador pudiera llegar a la propia Ginebra. En respuesta, el gobernante se limitó a reír. Swain no se atrevió a preguntar sobre el motivo de su alegría y sus planes para el nacimiento de un heredero. De repente Eben lo miró fijamente, pero Swain le aseguró que no había dicho nada. Sus pensamientos debieron haber escapado. El emperador ordenó que se le dieran hierbas curativas a Hilaria y anunciar que se le concedió el estatus de concubina imperial. El sirviente obedeció en silencio. A la mañana siguiente, Eben expresó su deseo de desayunar a solas con ella,
lo que sorprendió mucho a la asistente. Él preguntó si realmente iban a desayunar solo ellos dos. El emperador simplemente lo miró y asintió afirmativamente. Eben recordó que se acercaba el cumpleaños de la emperatriz viuda, pero aún no había visto el rostro de su nueva esposa, quien, según la costumbre, debía sentarse a su lado en el banquete. Levantó la vista de los documentos y le preguntó al sirviente si había algún problema. Se puso pálido y me aseguró que me lo contaría todo. El emperador notó mentalmente cuán rápido Hilaria había podido influenciar a Celester el primer día de su llegada. Sus pensamientos volvieron involuntariamente a los rumores sobre los encantos especiales inherentes a las mujeres de Ginebra, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. La noticia del desayuno conjunto provocó la indignación de la princesa. A pesar de sus quejas de sentirse mal, Celester insistió en que su majestad estaba mostrando preocupación. Al fin y al cabo, solo fue servido para dos, algo que nunca había ocurrido antes. Hilaria se preguntó qué había provocado tanta atención por parte del emperador, su estatus o algo más. Mientras tanto, la criada hablaba con entusiasmo sobre el inigualable chef del ala este, expresando confianza en que a la princesa le gustarían sus platos. Hilaria quedó encantada con la deliciosa comida e informó a la criada sobre la visita del huésped al día siguiente, pidiendo prepararse para una reunión con la hija del marqués. Génesis. Celeste intentó recordar algo sobre la familia noble, preguntándose cuál era el motivo de la visita. Influencia o buenas relaciones entre sus principados. La princesa anunció la inminente visita del médico, lo cual, como era de esperar, le diagnostica a la frágil dama un mareo por movimiento común. Celeste confirmó las palabras de la princesa, quien a su vez transfirió toda la carga de responsabilidad sobre ella. Ordenar resolver todos los asuntos de forma independiente. Mirando a Hilaria, la niña no podía apartar los ojos de ella, reflexionando sobre su extraordinario carisma, que era difícil de expresar con palabras. Después de todo, ella se parecía a la legendaria Reina Roja Ginebra, sobre el cual había historias increíbles. A la mañana siguiente, el emperador compartió el desayuno con Hilaria. En la mesa del desayuno, entre los exquisitos platos, recordó todo lo que sabía sobre él. Evena Infred, una joven gobernante, ascendió al trono a la edad de 15 años, arrebatando rápidamente las riendas del poder de las manos de la emperatriz madre viuda. Este cambio drástico provocó animados debates en la sociedad, y muchos notaron un cambio en la gobernanza estatal en comparación con su predecesor. Se extendieron leyendas sobre su belleza y sus extraordinarios talentos, lo cual el propio emperador consideró nada más que un elogio vacío. Para la princesa, esas conversaciones siguieron siendo la única fuente de conocimiento sobre el misterioso gobernante, con quien el destino la unió aquella mañana. De repente Eben se preguntó por qué no había comido. Hilaria expresó mentalmente su disgusto por su sonrisa matutina, lo cual contrastaba con su propio rostro hinchado, mientras que el de él simplemente brillaba. La princesa, asegurándose de que estaba comiendo, comenzó a comer la ensalada con apetito. Al observarla, el emperador la encontró bastante linda, y desestimando los temores de Swain, no la consideró la bruja peligrosa que él creía que era. Le alegró ver su apetito y le contaron sobre su enfermedad. Hilaria aseguró que se sintió mucho mejor después de dormir y agradeció sus cuidados. En respuesta, sonrió con alivio, como si se dirigiera a su padre, y él insistió en que ella comiera bien y estuviera siempre saludable. La princesa, siguiendo el consejo, continuó desayunando, notando que su sonrisa no tocaba sus ojos fríos y sin alma, y su piel parecía exudar un frío intenso. Asegurándose de que su bienestar había mejorado, Eben expresó su deseo de que ella pasara la noche siguiente con él, dando a entender que, de lo contrario, su posición como concubina no sería tomada en serio. Al principio el miedo brilló en los ojos de la princesa, pero ella, después de agradecerle la oferta, se vio obligada a rechazarla ante su majestad, lo cual le sorprendió bastante. Hilaria explicó su negativa diciendo que no quería ser una más entre muchos, enfatizando su deseo de un trato especial. La firmeza de su carácter despertó el interés del emperador, y expresó su voluntad de aprender a complacerla, asegurándole que su poder era ilimitado, e incluso podría proclamarla inmediatamente emperatriz, acompañando sus palabras con un gesto demostrativo en su dirección. La princesa se quedó congelada ante sus palabras. Frunciendo el ceño, reflexionó sobre su audacia al amenazar, como si su vida dependiera enteramente de su voluntad. La emperatriz viuda reunió a su alrededor una aristocracia influyente,
Se opuso abiertamente al principado de Hilaria, no queriendo convertirse en blanco de sus posibles intrigas. La princesa sonrió y aseguró que una mujer tan frágil como ella no estaba interesada en un puesto alto. Hilaria señaló que tenía un carácter celoso y una tendencia a gastar en exceso, lo cual inevitablemente empañará la reputación imperial. Pero a él no le importaba, porque ella era suficiente para ser su hermoso adorno. Apartando suavemente un mechón de su cabello, sonrió suavemente. Hilaria percibió una advertencia oculta en ese gesto. El usurpador del trono imperial se convertirá en un mero adorno, como una flor o una joya. Por eso, negó rotundamente cualquier deseo de ocupar un alto cargo, expresando respetuosa atención a su majestad. Entonces la princesa se atrevió a preguntarle a Eben: «¿Promete cumplir su pequeña petición en el futuro?» Esta propuesta interesó al emperador. Hilaria le aseguró que podía hacer cualquier cosa y que le conseguiría lo que más deseaba: un mapache viejo. El emperador quedó bastante sorprendido por esto. Ella sabía de la existencia de ese animal en el castillo y sonrió confiadamente al concluir su discurso. El emperador se rió sarcásticamente, comentando su propensión a los juegos peligrosos. Pero su persistencia le hizo pensar sobre su capacidad para soportar una situación difícil, lo que llevó a Hilary a expresar su voluntad de confiar en ella y esperar, porque su palabra tenía gran peso. Ella estaba encantada con el éxito de su plan y le dio las gracias. El señor, mientras sorbía tranquilamente su té, comentó lo conveniente que era el beneficio mutuo. Sin embargo, la princesa preguntó confundida sobre la necesidad de reunirse con la emperatriz viuda. Le pareció que ella había pedido directamente su protección, destacando la audacia de tal exigencia, incluso para Charlotte. Intrigado por su audacia, Eben le ordenó que se quedara y prohibió la reunión. Hilaria expresó alegremente su sumisión con un aplauso. Su mariposa mágica se estrelló y apenas logró alcanzarlo. Esto confirmó sus sospechas sobre la protección contra la magia, pero afortunadamente, no sospechó nada. Eben, observando a la princesa, sintió su atracción especial, y pensé que sería interesante pasar tiempo con ella. Mientras tanto, en su lujoso dormitorio, una cansada Hilaria se reclinó en un suave sillón con alivio. Al fin y al cabo, el desayuno con el emperador estuvo lleno de acontecimientos, aunque le costó la pérdida de varios vestidos. Sin embargo, lo más importante quedó fuera. Del cajón de la mesa aparecieron mariposas ofreciéndole un libro. Cautelosa, Kate temía que alguien pudiera presenciar su comunicación con los espíritus, pero la princesa le guiñó un ojo para tranquilizarla. Estaban solos y sus mariposas custodiaban la habitación. El asistente se sorprendió al ver que las mariposas estaban observando toda la habitación. Después de todo, estaba preocupada por el consumo excesivo de energía mágica. No quedan muchos cristales. Más tarde, la princesa recordó la necesidad de dinero para no depender de la ayuda del barón Génesis. El asistente preguntó sobre el propósito de los fondos. Hilaria explicó que necesitaban atrapar un mapache, y la cantidad era significativa. La información sobre el imperio que había reunido antes de su llegada incluía información, los cuales obtuvo con la ayuda de una bala mágica, su principal carta de triunfo, así como datos sobre el tráfico ilegal de armas. En aquellos tiempos turbulentos, cuando clanes influyentes comerciaban armas en secreto, Hilaria consideró la posibilidad de acceder al negocio clandestino, legalizar el comercio y establecer el suministro de armas al castillo imperial, mientras el imperio se preparaba para la guerra. Kate quedó sorprendida por las ambiciones de la dama, pero la princesa consideró que era la solución perfecta. El asistente insistió en el peligro del plan. Hilaria creía que legalizar los suministros mejoraría seguramente su situación. Pagar los impuestos que los funcionarios han malversado permitirá lograr dos objetivos. Kate estaba perturbada por esos pensamientos peligrosos. Por lo tanto, Su Alteza decidió organizar una fiesta de té. El asistente preguntó por los invitados. Una sonrisa tranquila iluminó el rostro de la princesa mientras pedía esperar. Pronto llegaría aquel a quien le revelaría sus planes. Dentro de los muros de otro castillo, una de las concubinas daba órdenes autoritarias a su doncella, Ahura. Trae al recién llegado ante ella. La muchacha, inclinando la cabeza obedientemente, escuchó atentamente. Su señora hervía de envidia en su interior porque había aparecido en aquellas habitaciones más tarde que nadie. La concubina rubia se sintió indignada por la audacia de quien se atrevió a compartir el desayuno con el emperador. Ella anhelaba ver el rostro de la insolente princesa.
El ruido enfureció a la criada jefa. Su asistente dijo que Ahura del Palacio Canario había provocado una pelea con sus chicas. Uno de los asistentes se puso furioso ante tal audacia. Si Su Alteza Carlota quería una reunión, debería haber concertado una cita y acudir en persona. Sin embargo, la doncella jefa del Palacio Canario no se dio por vencida, sin entender lo que era la grosería, e insistiendo en que la propia señora Hilaria debería visitar a su señora. El asistente de la Rosa de Acero se sorprendió. Al fin y al cabo no había ningún acuerdo previo. Ahura insistió en que todos estaban esperando en su palacio, pero la criada negó con exigencias la posibilidad de tales visitas inesperadas. Su discusión fue interrumpida por Celeste. Ella ordenó a Ahuri que se presentara ante Su Alteza, quien ya estaba esperando. La niña entró lentamente en la habitación. La princesa, sin levantar la vista de su taza de té, invitó a la criada a entrar. Pero, haciendo una profunda reverencia, se presentó como Ahura, la sirvienta de Lady Charlotte, y se apresuró a disculparse por su dureza, explicando el deseo de su amante de ver una nueva concubina. Hilaria, comprendiendo de quién estaba hablando, escuchó con calma sus demás palabras. Ahura se ofreció a acompañarla hasta el Palacio Canario, donde la esperaba su ama. La voz autoritaria de Hilaria la llamó para que se acercara. La criada, sorprendida por ese tono, preguntó confundida qué había sucedido. Sintiendo la tensión instantáneamente flotando en el aire, con un disgusto apenas perceptible, la princesa repitió su petición. Dejó claro que no toleraría la repetición, y lanzando una mirada de superioridad a Ahura, le ordenó nuevamente que se acercara, llamándola por su nombre. La niña se estremeció de miedo. Hilaria anotó mentalmente su susto, preguntándose cuánto tiempo más tendría que mantener esa postura preventiva. En el ala norte del castillo de Vladislav vivía Robelia Infred, la madrastra del emperador Eben. Su mirada, llena de amargura, estaba fija en la distancia fuera de la ventana. Un pesado suspiro escapó de sus labios. Después de todo, ella sentía que incluso las concubinas más jóvenes no le mostraban el debido respeto. Mientras tanto, en el acogedor ambiente de la ceremonia del té, el conde Erasmo, el padre de la concubina de Olivia, compartió sus pensamientos con Robelia. Subrayó que la joven era precisamente de la que Ginebra estaba tan orgullosa, e insistió en la necesidad de ponerla en su lugar. Ninguna concubina podía igualar el estatus de la emperatriz madre. El conde aseguró que a Robelia solo le faltaba demostrar su voluntad, y lograría fácilmente su objetivo. Sus palabras disiparon la tristeza de Robelia. Sentada cómodamente en el sofá, estuvo de acuerdo con sus argumentos. El conde continuó tranquilizando a la mujer, notando que domesticar a esa concubina abriría el camino para influenciar al propio Ginebra. La emperatriz esperaba sinceramente que los acontecimientos se desarrollasen así. Después de todo, según el decreto imperial, su posición en el palacio era la más alta. Erasmo confirmó sus palabras. Luego, Su Alteza la emperatriz expresó su deseo de conocer a su hija Olivia. En respuesta a su pregunta aclaratoria, Robelia confirmó su intención, explicando que la muchacha, al ser concubina, se convertiría en un vínculo conveniente para establecer más contacto con Eben, porque la muchacha se distinguía por su inteligencia y paciencia, en las que la emperatriz creía firmemente. El conde no se opuso, confirmando las palabras de Su Alteza, pero expresó su gratitud por la confianza depositada en su hija, entendiendo que esto fortalecería su posición en la corte. El destino de su clan dependía del bando que eligieran, y el joven emperador no podía competir con una figura tan influyente como la emperatriz madre. En el Palacio de la Rosa de Acero, un asustado Ahura se acercó tímidamente a la princesa, tal como ella le había solicitado, y preguntó lo que su majestad quería saber. Hilaria preguntó con cautela por la concubina, Venecia, tratando de averiguar quién le regaló el pastel que provocó el envenenamiento. Ahura se puso pálida y su cuerpo tembló. Se frotó las manos nerviosamente, sin comprender cómo la dama sabía de ese acontecimiento. Después de todo, la concubina Venecia murió hace unos meses, y los detalles de su muerte permanecieron desconocidos. Solo los culpables sabían del envenenamiento del pastel. Por un momento la criada permaneció en silencio. La princesa, sonriendo débilmente, la tranquilizó, asegurándole que no le había contado a nadie sobre la concubina. La muchacha confundida hizo una profunda reverencia, pero Hilaria, con voz autoritaria, le ordenó que se arrodillara y que no volviera a comportarse con tanta imprudencia. Ahura, presa del terror,
cayó de repente de rodillas ante su Alteza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pidiendo perdón, buscando misericordia. La princesa observó la escena y sacó una conclusión. A juzgar por el susto de la criada, la más influyente entre las concubinas era Carlota. Ella así lo pensó. A ella se le puede confiar la organización de la fiesta del té. De repente llamó a Ahura, quien esperaba atentamente sus palabras. Hilaria preguntó por qué había venido. La criada confundida explicó que su señora y otras concubinas deseaban ver a la princesa y estaban esperando en el Palacio Canario. La princesa indignada preguntó qué pasaba. La muchacha confundida preguntó qué quería decir exactamente. Con un tono firme que no admitía objeciones, Hilaria hizo sus comentarios. Por su manera de responder preguntas tras preguntas, recordándome mi condición de princesa del Principado de Ginebra. Ella cuestionó el estatus superior de su ama, con un temblor en la voz. Ahura le aseguró a su señora la ausencia de cualquier estatus. Ella también desmintió las palabras de la princesa. Sin embargo, Hilaria insistió en que tenía una impresión. Como si su señora se atreviera a decir quién podía venir y quién no. Los intentos de Ahura de explicar fueron interrumpidos por la princesa, quien enfatizó que como sirvienta mayor, ella debe comprender lo que se le debe transmitir a su señora. El asistente asustado adivinó. Entonces la princesa la elogió por su comprensión y la dejó ir, citando el té enfriado. Ella hizo una profunda reverencia. Se dio la vuelta y se fue rápidamente. Kate suspiró aliviada, feliz de que la conversación hubiera terminado con éxito. La princesa regresó con sus asistentes, quienes le aseguraron que no había sucedido nada especial. Aunque le pareció como si hubieran dicho algo, Ahura caminaba con el corazón acelerado, sintiendo la mirada penetrante de la princesa, que parecía seguir acompañándola. Al recordar los recientes rumores sobre Lady Charlotte, la criada estaba segura de que tenía razón. Al acercarse a la princesa encantada, solo sintió humildad. Al enterarse de su corta edad, Ahura se maravilló de la fuerza de su espíritu. Regresar sin nada podría haber enojado a la dama, pero esta parecía la mejor opción que encontrarse nuevamente bajo el poder de una nueva concubina. En el castillo de Vladislav se sintió un viento de cambio, anunciando algo nuevo. Un viento carmesí llamado Hilaria. El carruaje de Beatriz se acercaba rápidamente. Susurró con impaciencia sobre encontrarse pronto con Hilaria, esperando que actuara en silencio, sin ningún problema. En el ala este del Palacio Vladislav se desarrollaba una conversación. Austin trató de comprender la razón de la inusual alegría del gobernante. Eben, sonriendo, preguntó si los chismes del castillo le habían llegado. Cómo la princesa humilló a Ahura obligándola a arrodillarse. Su criado, con un leve asentimiento, confirmó el hecho. Después del desayuno, el interés del emperador por Hilaria creció increíblemente. Durante todo el día, el palacio fue el único lugar del que hablaron. El emperador admitió que con su aparición en palacio, se sintió invadido por una alegría inesperada, y esperaba con ilusión nuevos acontecimientos. Su sirviente previó que Hilaria provocaría un revuelo en todo el palacio, ni siquiera pasando por alto a la emperatriz madre. Hasta ahora había habido un relativo equilibrio entre las concubinas. El invitado, dándole una palmadita amistosa en el hombro a Svein, le aseguró que había algo en qué pensar. El invitado fue Van Eyck Clarinet, duque de Clarinete. Estaba interesado en la nueva concubina. Él creía que ella sería un soplo de aire fresco en la atmósfera mohosa del patio. El emperador quedó sorprendido por las palabras del duque, que sabía de su descendencia de la familia Ginebra. Eben confirmó su singularidad entre las demás concubinas. Les dijo a los hombres que la princesa había pedido un favor inusual. Atrapa un mapache a cambio de tu atención. Su alta estatura, su mirada elocuente y su gracia eran tan encantadoras, que a Eben le pareció un delicado capullo de rosa que pronto florecería. El sirviente advirtió al emperador que era poco probable que Lady Charlotte permaneciera indiferente. Y su reacción es impredecible. El señor sonrió y lo tranquilizó. Recordarme que la princesa Hilaria tampoco es fácil. Austin estaba molesto por esto. Esperaban un conflicto inevitable, y se estaba preparando mentalmente para nuevos escándalos relacionados con Hilaria Ginebra. Mientras tanto, un elegante carruaje llegó al Palacio de la Rosa de Acero. De ella emergió una dama elegantemente vestida con un vestido azul y con el cabello rosa. Era Beatriz Génesis, la única heredera de una familia noble. Ella miró a su alrededor. Celeste la saludó con una sonrisa de bienvenida. La dama sabía del servicio de la niña con la princesa, y confirmó todo.
Entonces el invitado le pidió que cuidara con esmero a su Alteza. Después de todo, era su primera vez en el castillo imperial. La adaptación será difícil debido a que vive únicamente en el Principado y a su falta de experiencia social. La criada jefa miró a Beatriz sorprendida, impactada por sus palabras. La señora sonriente le pidió que apoyara y ayudara a la princesa. La muchacha no podía entender exactamente de qué tipo de persona ingenua en las relaciones humanas estaba hablando, recordando el propio comportamiento de la princesa con Ahura y los demás. La invitada llamó a su asistente Yurina, quien trajo la gran caja que habían traído. Al abrirlo, Celeste vio un collar y unos pendientes. Beatriz informó que había otras joyas en la caja y preguntó si era necesario revisarlas. La criada les aseguró que era suficiente y los invitó a entrar. Cuando la puerta de los aposentos de Hilaria se abrió, Milady corrió hacia ella con abrazos alegres y exclamaciones, expresando alegría por el encuentro tan esperado. La princesa le pidió gentilmente a Bibi que estuviera más tranquila. Ella notó la pérdida de peso de su amiga. Hilaria se opuso, alegando que se sentía muy bien en su nuevo lugar. Su Alteza ordenó a Celeste que les trajera té negro con leche y almíbar. La criada obedientemente fue a cumplir su petición. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de la criada, Beatriz preguntó: ¿La princesa recurrió a una bola mágica para comprobar la veracidad de ciertos rumores? Hilaria invitó a los invitados a sentarse. Explicó que era necesaria una investigación exhaustiva porque había encontrado confirmación por otras vías. En primer lugar, el número de caballos vendidos por Arken se ha reducido a la mitad, y se habló del mal estado de los animales. Esto coincidió con el comienzo del ataque de la tribu Sakari, los cuales, careciendo de armas adecuadas, atacaron con caballería y les infligieron importantes pérdidas. La princesa sugirió que, con la ayuda de la tribu, Erkin estaba intentando atacar a Ginebra, y probablemente conspiraría con Oswald, lo que la preocupaba mucho. Oswald siempre tuvo ambiciones imperiales, y su posible unión con Erkin causó la mayor preocupación. Esto podría haber causado una guerra. Probablemente se estaban preparando y será difícil detenerla. La princesa vio que la única manera de evitar la destrucción del Principado era unir Ginebra y el Imperio. Beatriz, sin duda, confiaba plenamente en la prudencia de la princesa. Ella preguntó sobre posible ayuda por su parte. La princesa se dirigió a Milady con una petición inusual. Verifique el clan que estuvo involucrado en el tráfico ilegal de armas. Beatriz se sorprendió al darse cuenta del peligro potencial de la tarea. En respuesta, Su Alteza le aseguró un plan cuidadosamente pensado, y ella expresó su deseo de comenzar con el té. Después de todo, su condición de nueva concubina proporcionaba suficientes razones para ello. Sin embargo, antes del evento, fue necesario recopilar cierta información, es decir, para comprobar cómo estaban el duque de Clarinete y el conde Nartan. Hilary era consciente de su importante influencia. Por eso, creía que obtener información comprometedora sobre ellos con la ayuda de Beatriz sería especialmente valioso. La idea le pareció intrigante a Milady. Ella aceptó y preguntó por la fecha de la fiesta del té. Mientras tanto, la princesa le prometió a Kate restablecer el orden en la corte. Hilaria examinó con placer los cristales mágicos traídos, lo cual debería ser suficiente para otros 2 meses. La criada jefa no se dio cuenta del resto del contenido de los cofres. La princesa notó la alta calidad de los cristales. Beatriz aseguró que conseguirlos había costado un esfuerzo considerable y pidió esperar, prometiendo nuevos suministros. Ella compró una isla desierta rica en esos cristales y no está segura de su cantidad. Prometió traer unos nuevos tan pronto como fueran extraídos. Hilaria, profundamente conmovida por la comprensión de Milady, sintió una gratitud ilimitada. Su rostro se iluminó con una sonrisa que silenciosamente hablaba de afecto. En el castillo canario, una doncella entró en las habitaciones de Charlotte. La primera concubina, enfurecida por no tener nada en común, la llamó desdeñosamente inútil. Hilaria y Milady disfrutaron de un té en un ambiente agradable. Beatriz saboreó el dulce con apetito. La princesa ofreció generosamente sus golosinas, queriendo que su amiga se sintiera a gusto. El invitado le preguntó sobre sus impresiones al conocer al emperador. Su Alteza comenzó a describirlo, pero Beatriz la interrumpió. Entonces pensó que elogiar la apariencia del emperador provocaría bromas por parte de Milady. Entonces ella respondió que él le parecía un poco peligroso. La amiga sorprendida le preguntó si era por eso que le había negado al dueño la oportunidad de pasar la noche juntos. A la princesa no le gustaba compartir la cama con nadie,
Al oír esto, Celeste comentó mentalmente que el emperador era una persona extraordinaria. Beatriz advirtió a Su Alteza sobre el posible desmayo de las otras concubinas. Ojalá hubieran escuchado sus palabras. Ella preguntó si Hilaria sabía sobre el próximo baile, en honor al cumpleaños de la emperatriz, que será dentro de un mes. La princesa, con una leve sonrisa, dejó claro que estaba al tanto de todo. Milady preguntó delicadamente sobre el regalo preparado. Hilaria admitió que aún no ha abordado el tema, pero ella me aseguró que el regalo sería muy hermoso y digno. El Palacio Canario se llenó del sonido de los platos rompiéndose, evidencia de la frenética rabia de Charlotte. Ella gritó, sorprendida por la aparición de la insolente muchacha. La concubina estaba descargando su ira contra la criada que la había puesto en una posición incómoda. Ahura se sonrojó por la bofetada, pidiendo perdón. La ira de Charlotte resonó en el palacio. Ella se indignó ante la audacia de algún plebeyo que se atrevió a insultarla. Después de todo, hasta ahora todas las concubinas le habían mostrado el mayor respeto. Sin embargo, una mañana todo cambió drásticamente por culpa de una tal Hilaria. La criada comentó tímidamente que la princesa no era como las demás concubinas, porque era muy peligroso y le aconsejó a la señora que tuviera cuidado. Sin embargo, esto solo aumentó la ira de Charlotte, quien continuó arrojándole platos. Sin entender si la niña se dio cuenta de sus palabras, ella estaba indignada porque Ahura no había cumplido con la tarea. Ella todavía se atrevió a dar conferencias y expresó dudas sobre su servicio a largo plazo. La criada tenía miedo de que la princesa revelara las debilidades de su ama. Al fin y al cabo, con ese temperamento es poco probable que dure mucho. Por lo tanto, Charlotte le ordenó que lo entregara en el Palacio de la Rosa de Acero. Noticias de su visita personal al día siguiente. La criada asustada cumplió la orden sin cuestionarla. La rubia estaba llena de determinación para mostrarle a Hilaria su verdadero lugar y obligarla a arrodillarse. A la mañana siguiente la princesa admiró su reflejo. Las criadas fueron generosas con los elogios, elogiando con entusiasmo su belleza. Ella notó la habilidad de Celeste sin sentirse sorprendida. Después de todo, en la alta sociedad, la capacidad de seguir la moda era una garantía de atención. El estilo jugó un papel importante en la vida social. Mirándose al espejo, Hilaria estaba contenta con su peinado y el look que había creado su asistente. Enderezándose, se dio la vuelta varias veces. Sentir una preparación interna para el próximo choque. Su Alteza pidió apoyo a Kate, apretando los puños hacia su dama, a quien consideraba la mejor y capaz de la victoria. Le aseguró que todo estaría bien. La princesa agradeció a ambas doncellas, y con un sentido de determinación, se dirigió a la sala de estar con Charlotte, hacia lo desconocido. Hubo un tenso silencio alrededor de la gran mesa de té. La princesa notó que Charlotte había permanecido en silencio durante bastante tiempo, lo que no estaba en consonancia con su naturaleza impulsiva. De repente, una voz aguda rompió el silencio. La primera concubina se disculpó con la princesa por el incidente de ayer. Su Alteza expresó su esperanza con una leve sonrisa. Establecer relaciones amistosas con Charlotte. Sin embargo, ella no respondió de la misma manera, demostrando moderación. La rubia sabía de la reciente llegada de la princesa y de su desconocimiento de los asuntos del palacio. Aseguró que estaba dispuesta a ayudarla y convertirse en su mentora, esperando que esto beneficiara a la joven Hilaria. Las comisuras de los labios de la princesa se levantaron ligeramente, burlándose mentalmente de la cortesía de Charlotte. Ella admitió que realmente le costó adaptarse. Hilaria colocó su mano sobre la mano de la rubia, pidiéndole ayuda para dominar los procedimientos del palacio. Y también en su cambio, lo que irritó a Charlotte. Sin embargo, ella continuó sonriendo, expresando confianza en su capacidad para afrontar la tarea admirablemente. La paz en el palacio solo llegará si están de acuerdo. La princesa expresó su esperanza de que las palabras fueran correctas y no soltó su mano. En un tono fingido y educado, Charlotte preguntó, ¿cómo podría una persona que creció en una aldea remota influir en la estructura de un gran imperio? Después de todo, en su opinión, esto era algo que debería haber hecho alguien que tuviera los conocimientos y las habilidades adecuadas, y no solo una portadora del título de princesa. Su Alteza permaneció tranquila y la sonrisa nunca abandonó su rostro. Ella le dijo a Charlotte que su llegada no tenía nada que ver con permanecer silenciosamente en las sombras. No tenía tiempo para el consuelo constante de un niño caprichoso, a la que, al parecer, consideraba una concubina. Además, insinuó la princesa,
que parece que la criada no le transmitió a la rubia la información sobre su conocimiento del secreto de la muerte de Venecia. Charlotte se tensó instantáneamente. Su Alteza le aseguró que revelar ese secreto no acarrearía para ella una sentencia de prisión. Y además de ella, muchos otros sufrirán el merecido castigo. No tenía sentido seguir negándolo, enfatizó Hilaria. Cuanto más insolente se volvía Charlotte, más rápido se le acababa la paciencia. La criada de la concubina observó con ansiedad el giro inesperado de los acontecimientos. La princesa enfatizó que su futuro dependerá únicamente de su elección, y expresó un sincero deseo de establecer relaciones amistosas. De repente Charlotte apartó la mano bruscamente. Su Alteza, con voz tranquila, le aseguró que no tenía intención de hacerle daño en ese momento, extendiendo su mano con fingida ternura y sinceridad. Hilaria se ofreció a ser su amiga, esperando confianza y apoyo mutuo. Carlota creía que la princesa desconocía todas las circunstancias de la trágica muerte de Venecia. Debido a su excesiva prisa, mantuvo una expresión impasible. Dijo que no se opone a establecer relaciones amistosas. En la etapa inicial, tenía la intención de jugar con la princesa. Hilaria aplaudió, mostrando sincera alegría y agradeciéndole. Ahora sintió la oportunidad de dirigirse a ella y hacerle una petición. La princesa explicó que deseaba organizar una fiesta de té para los invitados en el palacio, pero desafortunadamente no tenía suficiente experiencia en la organización de tales eventos. Por eso, la ayuda de Charlotte fue muy valiosa para ella. Con esperanza en su voz, preguntó si estaría de acuerdo en ayudarla con ese asunto. La concubina dio su consentimiento sin dudarlo. La princesa sintió una sincera gratitud, y parecía que había conseguido domar un poco su exceso de confianza. Tomando una delicada flor de un jarrón de cristal, Hilaria comenzó lentamente la conversación, que lo primero que quería era conocer a las otras dos concubinas. Charlotte amablemente se ofreció a organizar una reunión para el día siguiente, si Su Alteza tiene tiempo libre. La princesa quedó satisfecha con tal rapidez y la idea le atrajo. Para Charlotte, este desarrollo fue muy beneficioso. Un pensamiento astuto ya había madurado en su cabeza. Envía inmediatamente cartas secretas a ambas concubinas con una petición persistente para negarle a la princesa un encuentro. Ella confiaba en su poder sobre ellos. Las concubinas le obedecerán sin cuestionamientos a ella, no al nuevo favorito. Charlotte estaba decidida a enseñarle a la princesa una lección tangible, frustrando sus planes y mostrando su impotencia. Tras recibir su consentimiento para ayudar, Hilaria se sintió aliviada, creyendo que esto le ayudaría a superar posibles dudas sobre su capacidad para organizar el evento, especialmente considerando mi propia ignorancia en tales asuntos y la significativa influencia de Charlotte. Sintió la necesidad de apoyo y orientación. Mirando a su interlocutor, la princesa rompió una flor, expresando confianza en que las otras concubinas escucharán a Charlotte. Comentó de pasada la fragilidad de las flores. Esta manifestación la alarmó. Después de considerar si implementará su plan inmediatamente, puede posponerlo. Charlotte expresó su confianza en que la princesa sería capaz de causar una grata impresión en las demás concubinas, y ella prometió hablar con ellos. Hilaria se limitó a sonreír en respuesta, sintiendo que su plan estaba dando frutos. Sin embargo, sus pensamientos se centraron en el emperador con una sonrisa fría. Ni siquiera su mariposa pudo penetrar en su habitación, donde reinaba una especie de atmósfera opresiva. Reflexionó sobre la misteriosa personalidad de Eben. A última hora de la tarde, Swain llevó la noticia al emperador. Preguntó si su majestad sabía de los acontecimientos, habiendo recibido una invitación para entrar. Contó la información que el gobernante ya había recibido de Baneico, que la princesa logró poner incluso a Charlotte en su lugar. El sirviente expresó sorpresa y sugirió que el conflicto no terminaría tan rápido, porque es poco probable que la dama perdone tal comportamiento. Cuando el emperador le preguntó sobre su posición, no apoyó a ninguno de los bandos. Después de todo, Charlotte siempre tuvo su propia opinión y se opuso a la emperatriz, pero Hilaria atrajo la atención y el afecto del conde. Eben se sorprendió por la falta de apoyo de su hermanastra. Van Eyck respondió que, según el sirviente, era la primera vez que presenciaba tanta influencia en la corte, y también enfatizó la incapacidad de su hermana para tomar acciones decisivas. El señor recordó con una sonrisa que sabía de la relación de la princesa con Lady Beatrice Genesis, a quien invitó al palacio. Estudiaron juntos en la Academia de Lyon. Le sorprendió la decisión de una familia influyente de enviar a su única hija a estudiar lejos.
lo que le pareció inusual. La princesa y su amiga plantearon algunas dudas. Él también se sintió conmovido y la apoyó. A Eben le pareció que la nueva concubina tenía un atractivo especial. Swain se alarmó, preguntándose si los rumores sobre su posible uso de magia eran ciertos. Sin embargo, el conde le aseguró que la magia no lo amenazaba. El rumor de su intención de organizar una fiesta de té llegó inmediatamente al emperador. La sirvienta confirmó y agregó que había recurrido a Charlotte en busca de ayuda, porque la nueva concubina decidió organizar una fiesta de té. Eben decidió prepararle un regalo adecuado. Este giro de los acontecimientos sorprendió a Swain. Señaló que normalmente su majestad no prestaba atención a tales asuntos. Sin embargo, le aseguró que era una recompensa por su capacidad de animarlo, y ordenó que se preparase algo apropiado a su condición. Sin duda, tal medida tenía por objeto fortalecer su posición. El emperador esperaba ansiosamente el acontecimiento que traería el cambio. Hilaria estaba absorta en el estudio de documentos importantes en sus aposentos privados. Ella le preguntó a su criada, escuchando atentamente. Celeste oyó el interés de la princesa por la señorita Olivia. Intentó averiguar sus posibles conexiones con la emperatriz. A pesar de su influyente posición en la corte, la reputación de Miss dejaba mucho que desear. La criada le aseguró que se distinguía por su codicia insaciable. Olivia era propensa a gastar excesivamente, y ella no se detuvo ante nada para satisfacer sus propios deseos. Celeste recordó la ocasión en la que la princesa y el emperador estaban desayunando. La señorita se llenó de rabia e incluso descargó su ira en su propia criada. Hilary encontró que su temperamento era extremadamente irascible. La conversación giró entonces hacia el conde Erasmo, de quien se rumoreaba que se había mudado a la capital, exclusivamente por el bien de su única hija, y estaba dispuesto a cualquier sacrificio, porque de su futuro dependía el destino de toda su familia. Su Alteza también expresó curiosidad por la concubina Jaina. La criada informó que la señora estaba adoptando una posición neutral, aunque mantuvo comunicación con la señora Charlotte. Sin embargo, tenía una estrecha relación con la emperatriz, quien mantenía una relación hostil con la rubia. Jane se distinguía por su silencio y se mantenía alejada del bullicio de la corte, demostrando siempre extrema modestia. Ni siquiera las mariposas mágicas de la princesa se dieron cuenta de que ella salía de los aposentos. Sin embargo, el futuro le indicaba persistentemente a Hilaria la necesidad de conocerla. Después de agradecerle a Celeste, despidió a la criada con un leve asentimiento. Dejada sola, sus pensamientos se arremolinaban en una profunda contemplación. Al día siguiente, la princesa agradeció sinceramente a las concubinas por haber aceptado su invitación. Ella sonrió radiante al conocer a cada uno de ellos. Hilaria reconoció con gratitud la presencia de cada dama en su espontánea fiesta de té, expresando sincera alegría por su compañía. Ella sonrió al darse cuenta de que no había recurrido en vano a Charlotte en busca de ayuda. La concubina confirmó que había actuado según sus instrucciones. Sin embargo, había un leve matiz de depresión en su mirada. La princesa sintió que la conversación la había conmovido, ya que aún intentaba mantener su influencia. Charlotte se sentó en silencio con la cabeza gacha y se apartó de todos. Y ella sorbió lentamente su té, mirando hacia otro lado. De repente, Hilaria se volvió hacia Lady Jane con palabras de gratitud, comentando que fue muy agradable conocerla. La señorita se limitó a asentir en respuesta, expresando alegría mutua. Contrariamente a los rumores, a la princesa le pareció muy tranquila. Sin embargo, Hilaria notó que tenía articulaciones excesivamente protuberantes y callos en las manos, lo cual demuestra su pasión por la esgrima. Por lo general, las damas de familias aristocráticas tienen manos delicadas y bien cuidadas. Así que decidió hablar con ella más tarde por separado. Mientras tanto, Olivia mantuvo su mirada disgustada en la princesa. Le pareció que este comportamiento siempre había sido característico de Jane, pero el silencio de Charlotte seguía siendo un misterio para ella. Al fin y al cabo, desde anoche todo ha ido completamente diferente a lo que ella esperaba. Para ella toda la situación parecía una farsa sin sentido. La extraña carta de Charlotte y la intromisión de su nuevo concubino la irritaron. La noche anterior en el palacio de Begonia, la conversación entre padre e hija había sido tensa. Indignada por la prolongada ausencia de su padre, Olivia exigió una explicación. Se refirió a los numerosos acontecimientos ocurridos en el castillo con la aparición de una nueva concubina. Olivia se esforzó mucho para descubrirlo. ¿Él sabe de sus intrigas? Pero él la tranquilizó con cuidado, temiendo que el emperador pudiera oírlo.
Mostró deliberadamente una carta de Charlotte, llamándola loca, y con ira exclamó que todos a su alrededor habían perdido la cabeza. Su padre negó tranquilamente sus palabras, asegurándole que Ginebra era simplemente una provincia olvidada y no representa ninguna amenaza para su hija. Olivia se enfureció y negó que lo que le preocupaba era nada más que la amenaza que representaba su nuevo concubino y su obsesión, que la irritaba insoportablemente. El hombre continuó consolándola, recordándole los rumores difundidos respecto a la apariencia de bruja de la princesa, que aterrorizaba a todos los que la veían. Sin embargo, la muchacha no podía comprender por qué el emperador mostraba tanto interés en ella, incluso a los desayunos compartidos. El padre sugirió que Hilaria estaba hechizando a la gente, quizás recurriendo a hechizos mágicos. La hija sabía que los días de la casa de brujas habían quedado atrás, y parece que la nueva concubina no hacía más que tejer intrigas hábilmente. Sin embargo, incluso Charlotte sucumbió a su influencia, lo que le pareció extremadamente sospechoso, y la invitación de la princesa al Palacio de la Rosa de Acero no le gustó en absoluto a Olivia. El marido oyó a la primera concubina alardear de su noble origen. Su intención era destruir a la nueva concubina. Entonces le aseguró a su hija que no se preocupara. Al fin y al cabo, la propia emperatriz prometió enviarle el gobernante. Olivia volvió a expresar su irritación sobre las constantes garantías de mi padre con promesas vacías. Después de todo, el emperador nunca apareció. En tono tranquilo, le aconsejó a su hija no dejarse llevar por la ira, que estaba dañando su belleza. El marido le aseguró que llegaría el momento en que ella se convertiría en emperatriz y le daría un heredero. Olivia no veía ningún sentido sin la presencia del emperador. Ni pociones de amor ni hierbas curativas para futuros embarazos. Nada produjo el resultado deseado. Él comprendió su larga espera y su profundo cansancio, por lo que le preguntó gentilmente sobre su estado de ánimo. Fue en ese momento cuando la criada le presentó una exquisita caja. Al abrirlo, Olivia contuvo la respiración al ver el topacio extraordinariamente bello, traído por su padre desde el lejano Oswald, una joya que no se pudo encontrar en Infred. Ella estaba asombrada y sorprendida de cómo logró conseguir tal tesoro. Sonriendo, le aseguró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Entonces me pidió que confiara en él y tuviera un poco más de paciencia. Suspirando, la hija le dio las gracias, admirando el brillo de la piedra. Añadió que la emperatriz no estaba encantada con la nueva concubina y había expresado su preocupación. Olivia se sorprendió y preguntó si Su Alteza le había transmitido algo esta vez. Después de todo, su padre siempre le traía algo después de las visitas, tal como aquel fatídico día en el que le dio a la criada de Charlotte un pastel envenenado. La ingenua rubia todavía no tenía idea de quién la había envenenado. Mi padre me aseguró nerviosamente que no había sucedido nada especial. La emperatriz abrigaba la esperanza de deshacerse de la princesa Ginebra en palacio. Mi hija le preguntó si era permanente y él lo confirmó. La princesa se convirtió en un hueso en su garganta, y ella quería que su hija, como la más cercana a la concubina, pusiera fin a aquello. Sin dudarlo, Olivia aceptó, sintiendo la confianza de la emperatriz. Así que sus pensamientos estaban llenos de la pregunta de cómo sacar a esa chica. Para la familia Bennis, los hechos oscuros eran algo común. Ella quería encontrar algún pecado que Ginebra hubiera cometido y que la llevaría a ser expulsada del castillo imperial. Ella le pidió a su padre que reuniera toda la información posible sobre su clan. Infancia, secretos, hasta los más pequeños rumores. Él aceptó y prometió obtener la información necesaria. Entonces su hija le prometió que rescataría a esa muchacha del palacio a cualquier precio. Olivia hizo sus votos ayer. Mirando fijamente a la princesa, pensó que el tiempo de Hilaria en el palacio pronto terminaría y ella se haría cargo de ello. La señorita se volvió hacia la princesa y le enfatizó que los rumores sobre su mala educación estaban confirmados. ¿Cómo sorprendió a las demás concubinas con su audacia? Ella se dio cuenta de que Hilaria a su llegada al castillo imperial deberían haber sido visitados primero, no ignorados. Ahora me invitó a tomar el té, expresando casualmente su alegría por el conocimiento. Olivia destacó la enorme diferencia en su crianza, independientemente de dónde creció la princesa, y expresó su sorpresa por la falta de reglas básicas de etiqueta en el Principado de Ginebra. La princesa representó hábilmente el asombro, y luego respondió con una sonrisa apenas perceptible, ocultando sus verdaderas emociones tras una máscara de cortesía. En el Principado de Ginebra reinaba la ansiedad por el destino de Hilaria.
El joven estaba preocupado, comprendiendo lo difícil que sería para ella adaptarse a la vida en el castillo imperial. Y con pesar, la joven imaginó todas las dificultades que tendría que afrontar. Sin embargo, la mujer intentó calmarlos. Aseguró que detrás de la modestia y ternura exteriores de su princesa se escondía una mente aguda, lo cual sin duda la ayudará a sobrellevar la situación. Había una leve nota de ansiedad en su voz. El conde les recordó que según sus leyes, los habitantes de Ginebra no tenían derecho a cruzar el umbral del castillo imperial. Expresó su alivio de que al menos Beatriz estuviera en la capital para apoyar a la princesa, y sinceramente esperaba que todo estuviera bien con ella en ese duro lugar. En el jardín de rosas de acero ya había una atmósfera animada de una fiesta de té de concubinas. Kate no pudo ocultar su emoción. Celeste le preguntó sobre su emoción, a lo que ella respondió con seguridad que nadie se metería con su señora. No había una sola alma de su especie entre los presentes. La doncella jefa pensó por un momento, recordando los rumores difundidos sobre los orígenes nobles de Lady Olivia. Y dudé del curso pacífico de los acontecimientos. Mientras tanto, Hilaria sonrió dulcemente a los presentes y señaló que el castillo imperial es un lugar sumamente interesante, donde conoció a mucha gente maravillosa. Olivia preguntó con ironía no disimulada si realmente eran tan interesantes. La princesa respondió con seguridad que allí no se aburrirían, y volviéndose hacia la dama, le recordó su promesa de ayudarla a comprender mejor la vida en el castillo. Charlotte asintió con la cabeza en silencio en señal de reconocimiento. Su Alteza continuó diciendo que se sentía segura. Si afirmas con calma que el emperador quiere la paz entre todos, entonces la paz reinará también en el castillo. Entonces ella quería escuchar el consejo de Lady Charlotte. ¿Cómo tratar con una persona cuyo comportamiento rayaba en la locura y que estaba completamente desconectada de la realidad? Olivia quedó impactada por esas palabras. Poniéndose de pie bruscamente, exclamó indignada que no entendía. Después de todo, fue la princesa, no su comportamiento, lo que fue inadecuado. La muchacha indignada se volvió bruscamente hacia la primera concubina, exigiendo una explicación por su presencia silenciosa en ese absurdo. Charlotte estaba confundida al darse cuenta de que había caído en una trampa astuta. Le quedó claro por qué la princesa insistía tanto en tomar el té. Ella no previó tal giro de los acontecimientos, y comprendió que cualquier reacción que tuviera conduciría a un empeoramiento de su situación. La tensión iba en aumento, pero no se tomaba ninguna decisión. Charlotte recordó cómo la llegada de cada nueva concubina provocaba pequeñas discusiones sobre la antigüedad. Sin embargo, el orden establecido permaneció intacto, hasta que la última de las concubinas recién llegadas sacudió la paz del castillo. No solo ella, sino todas las demás damas observaban a Hilaria con cautela. Ni siquiera Olivia podía igualar el estatus de la princesa del Principado. Por lo tanto, Charlotte decidió que esa era la única manera de mantener su propia posición. Es de buena educación dirigirse a una concubina de mal carácter. A ella le resultaba desagradable escuchar sus arrebatos de ira. Después de todo, Hilaria expresó un sincero deseo de establecer relaciones amistosas con todos ellos. Y fue con ese propósito que sugirió organizar una fiesta de té. Aunque Su Alteza había llegado recientemente, todavía era la princesa de un poderoso principado. La rubia enfatizó la necesidad de que se le tenga el debido respeto a su estatus. Olivia exclamó indignada que sus palabras sonaban como una exigencia de que se disculpara con la princesa. Hilaria notó mentalmente la habilidad de Charlotte al intentar desactivar la tensa situación. Podría ponerse del lado de Olivia, a quien conoce desde hace más tiempo. Pero las circunstancias exigieron una mayor presión sobre ella. Por ejemplo, mencionar la muerte de Venecia. No fue solo un accidente, sino un asesinato cuidadosamente planeado. Se rumoreaba que la culpable era la concubina mayor, que trajo el pastel envenenado. Probablemente la incriminaron. Tras la muerte de la dama, su familia, el clan Sebastián, quedó en quiebra. Fueron acusados de corrupción, y fue la familia de Olivia la que más se benefició de esto. La concubina murió, su linaje se extinguió. Este desagradable secreto se mantuvo en secreto, pero solo hasta que un descendiente vivo de los Sebastián exigió venganza contra el emperador. Difundió rumores sucios sobre Ginebra, convirtiendo su principado en cebo para Infred, poniéndolo al borde de la muerte. Para evitarlo, la princesa trasladó a la familia de la concubina a Ginebra, hasta que fueron denunciados y mantenidos bajo estrecha vigilancia. Preservar la integridad y seguridad del principado durante su ausencia.
A pesar de conocer a la fallecida, su propia familia era lo más importante para ella. De repente, su tranquilo idilio durante el té fue interrumpido por la voz autoritaria de Svein que llamaba a la princesa. Le contó noticias importantes. Su Majestad el Emperador quiso honrar su compañía con su presencia. Olivia no pudo ocultar su sorpresa ante tan inesperada amabilidad. El sirviente confirmó que el señor deseaba honrar con su propia persona a la primera entre las concubinas, Lady Hilaria, y vendrá a darle un pequeño regalo. La noticia de la visita imperial llenó a la princesa de un honor inesperado. Sus pensamientos estaban nublados por una falta de comprensión de la verdadera razón de tanta atención. Se preguntó por qué había ocurrido tal acontecimiento en ese preciso momento, y por qué el emperador había expresado su deseo, para que otras concubinas fueran testigos de su talento. Sus palabras sobre la esperanza en el cumplimiento de sus aspiraciones resonaron en su mente. Una sospecha se apoderó de ella. Si estaba tratando de provocarla. Hilaria notó el cambio instantáneo en las expresiones de los rostros de las otras concubinas. Al darse cuenta de la imprudencia de la negativa, el emperador, ella decidió aceptar las reglas del juego de su majestad, sintonizándose internamente para mostrarle la reacción deseada. Su Alteza agradeció a Swain por la advertencia inesperada, destacando su deber de brillar ante el emperador. Sus palabras, especialmente dirigidas a Lady Olivia, incluían un llamado a dejar de lado cualquier conflicto. Al fin y al cabo, no deberían molestar al distinguido invitado con sus desacuerdos. Esto expresó el sincero deseo de la princesa de resolver todos los malentendidos. ¿Qué surgió entre ellos durante la conversación? Poniéndose de pie, Hilaria anunció que había un jardín mágico cerca. Su belleza, dijo, tenía el poder de disipar cualquier tormenta en el corazón. Una leve sonrisa tocó sus labios, cuando se acercó a Olivia y le propuso dar un paseo juntas por ese floreciente paraíso. La señorita se sorprendió por la inesperada iniciativa. Las verdaderas intenciones de la princesa seguían siendo un misterio para ella. ¿Por qué necesitaba que caminaran juntos? Pero de repente una idea golpeó a Olivia. Que esa oferta inesperada pudiera convertirse en algo útil para ella. La señorita aceptó la oferta, sugiriendo cortésmente que Lady Hilaria siguiera adelante. Se movieron lentamente hacia el jardín. La princesa no pudo evitar notar el esplendor del paisaje circundante. El jardín impresionó por su belleza, recordando el día de su primera aparición en el Palacio de la Rosa de Acero. Sin embargo, un sentimiento de descontento surgió en la mente de Olivia. Ella reprendió mentalmente a la princesa por mostrar la magnificencia del jardín en un momento tan tenso. Recordando la reciente humillación de Charlotte, de repente se dio cuenta de que tal vez sus preocupaciones eran infundadas, y Hilaria parecía tonta, admirando las flores. Entonces su mirada se desvió inadvertidamente hacia los zapatos, apenas visibles debajo del dobladillo del vestido de Su Alteza. Eran unos zapatos raros, y sin duda caros. El valor, según su estimación, es de unas 200.000 piezas de oro. Sus pendientes y collar parecían igualmente caros, al menos 300.000. La concubina supuso que Hilaria había ido reuniendo esas riquezas poco a poco, incluso antes de llegar al palacio. Era poco probable que una muchacha de pueblo pudiera poseer tanta riqueza. La princesa se volvió hacia ella y señaló la superficie del lago. Olivia notó involuntariamente que los rumores resultaron ser falsos. A sus ojos, Hilaria tenía bonitos rasgos, lejos de la imagen de bruja que pintó su padre. Sin embargo, ella no se percató de la belleza que allí se describe, ese encanto especial que podría cautivar el corazón de un emperador. En su opinión, incluso Venecia podría presumir de una belleza mayor. Sin embargo, el hecho sigue siendo un hecho. Su Majestad iba a visitar personalmente a la princesa para entregarle un regalo e incluso compartir una fiesta de té con ella. La irritación de Olivia iba creciendo. Después de todo, ella no podía entender qué tenía de especial esa advenediza que no estaba en ella misma. Hilaria anunció su llegada, y las jóvenes vieron un lago maravilloso, extendido en el corazón del patio del palacio. Ella le preguntó a la señorita si pensaba que era maravilloso. La concubina estaba asombrada, y había oído hablar de la existencia de un lago en el Palacio de la Rosa de Acero, pero su verdadero tamaño y belleza superaron todas sus expectativas. La niña se sorprendió de que un lugar tan maravilloso estuviera reservado para Hilaria. Una ligera envidia le punzó el corazón. Pero inmediatamente recordó el viejo dicho de que cuanto más tienes, más humilde debes ser. Mientras decía esas palabras,
La señorita empujaba apenas perceptiblemente a Hilaria más cerca del borde de la orilla. Y luego destacó la justicia del emperador. Con fingida sinceridad, le aconsejó a la princesa que tuviera más cuidado, si ella quería seguir disfrutando de su favor. De pie en el mismo borde, Olivia ya había extendido la mano, esperando otro paso descuidado de su parte. Enfatizando que sus palabras eran de sincera preocupación, la gratitud era innecesaria. Frunciendo el ceño, la señorita añadió que lo hizo por ella misma Hilaria, y la empujó con fuerza, con la intención de empujarla hacia las frescas profundidades del lago. Sin embargo, la princesa lo esquivó con una velocidad increíble, y la propia Olivia perdió el equilibrio y empezó inevitablemente a caer al agua. Pero de repente ya no sintió la frescura húmeda en su cuerpo. Confundida, no podía entender por qué la inevitable caída no terminaba con ella ahogada. Al abrir los ojos, la concubina vio el rostro de Hilaria frente a ella, quien le sujetó la mano con fuerza, asegurándole suavemente que todo estaba bien con la dama. Olivia estaba completamente confundida, sin entender de dónde viene una fuerza tan inusual en una figura tan frágil. En sus pensamientos, la princesa sonrió levemente. Llamar a la señorita linda por su previsibilidad. Después de todo, sus pensamientos internos e intenciones ocultas eran como un libro abierto para su Alteza. La propia concubina nunca lo habría adivinado, que desde el comienzo mismo de su caminata, había estado rodeada de innumerables mariposas invisibles. Ellos cumplieron obedientemente la voluntad de Hilaria. En la fiesta del té, sus intenciones agresivas podrían haber quedado claras. Por eso eligió el lago como lugar para su paseo. Después de todo, allí sintió un mayor control sobre la situación y notó mentalmente su previsibilidad. Hilaria le pidió suavemente que la abrazara más fuerte. La señora entró en pánico y comenzó a luchar desesperadamente, gritando y llamándola monstruo. La princesa no podía comprender la razón de tanta histeria. Ella la había salvado de caer. Pero si Olivia insistiera, Su Alteza extendió lentamente sus dedos. Con un grito desgarrador, la niña voló hacia abajo, pero nuevamente no sintió la fría humedad. Ella flotaba sobre la superficie espejada del lago, completamente confundido y sin entender lo que estaba pasando. La princesa suspiró suavemente. Dicho esto, la terquedad de Olivia y su inquietud ya empezaban a cansarla a ella y a las mariposas. Ojalá la dama no hubiera interferido en sus planes insidiosos. Es posible que haya hecho la vista gorda ante su hostilidad. Olivia no se calmó y expresó su indignación por las acciones de la princesa. Ella gritó que siempre era honesta y decía abiertamente lo que pensaba. ¿Realmente creía Hilaria que su alto estatus le daba derecho a todo? Ella trató de demostrar quién tenía realmente el poder, pero ella todavía no podía entender por qué no caía al agua. Tal vez algún hechizo invisible la estaba reteniendo. Con desesperación en su voz, comenzó a rogar que la levantaran. La princesa se frotó las sienes con cansancio. Ella ya no tenía el más mínimo deseo de demostrarle nada a esa testaruda e irrazonable dama. Inclinándose más cerca de Olivia, que estaba suspendida sobre el agua, preguntó en voz baja: ¿La muchacha realmente quería el mismo destino que Venecia? La señorita no podía comprender cómo Hilaria se había enterado de su crimen. Después de todo, ella castigó a todos los que estuvieron involucrados en la muerte. A pesar de los rumores del colapso total del clan Sebastián, si el secreto sale a la luz y llega al emperador, Olivia se enfrentará a un cruel castigo. Intentó en vano averiguar la fuente del conocimiento que tenía la princesa sobre sus actividades secretas. Pero como respuesta solo recibió una orden categórica de guardar silencio. Hilaria prometió guardar su secreto, siempre que permaneciera callada y discreta. Sin embargo, la testaruda señora no escuchó, alzando nuevamente la voz y exigiendo silencio a la propia princesa, expresando su indignación en su tono. Esto finalmente privó a Su Alteza de la paciencia. La concubina de repente se dio cuenta. Ella perdió el control de la situación. La princesa no solo conoció sus secretos más profundos, Olivia estaba dispuesta a acabar con su vida sin dudarlo. Su Alteza no tenía idea de qué trucos se podían esperar de la imprudente muchacha. Con un profundo suspiro y un movimiento apenas perceptible de su mano, Hilaria dejó clara su última voluntad. Al instante el soporte invisible desapareció, y la señora voló hacia abajo con un grito terrible. Por fin siento el frío punzante del agua del lago. La princesa la observó caer con indiferencia y sin piedad. Al llegar a la orilla, Olivia estalló en un frenesí de maldiciones. La llamaron loca y la amenazaron con vengarse de su audacia. Las doncellas de Hilaria corrieron inmediatamente hacia ella.
alarmadas por el comportamiento indecente de la dama, lo cual no se correspondía en absoluto con sus ideas sobre las normas éticas. Ella continuó gritando, ignorándolos y exigiendo groseramente que desaparecieran inmediatamente. Pero insistieron en que el emperador estaba muy cerca, y no debería verla en tan miserable estado. Sin embargo, la señorita se mostró indiferente. Ahogándose de ira, gritó que Hilaria la había empujado. La princesa fingió genuina sorpresa y miedo, preguntándole qué cosas increíbles estaba diciendo Olivia. Al contrario, la atrapó cuando casi se caía. Hilaria explicó que le fue difícil contener a la emocionada señora, que intentaba desesperadamente escapar. Por desgracia no pudo hacer nada. La concubina quedó escandalizada ante tal mezquindad y comenzó a amenazar. Si ella continúa permitiéndose hacer tales cosas, de repente, se escuchó la voz autoritaria del emperador, ordenándoles severamente que se detuvieran. Observando que las peleas y el ruido son completamente inapropiados en un hermoso jardín, Olivia se quedó congelada ante la inesperada aparición de su majestad. Fingiendo inocencia, le pidió que los juzgara. Ella insistió en que fue la princesa quien la empujó primero, pero el emperador la interrumpió bruscamente, no tolerando ninguna objeción. Aseguró que todos los presentes, incluido él mismo, vieron con claridad cómo ella misma cayó descuidadamente al agua. Otras concubinas también acudieron corriendo al ruido. El señor la reprendió severamente, observando que no era apropiado que una dama echara la culpa a otros a causa de su propia vergüenza por su torpeza. La concubina confundida intentó encontrar una excusa para sí misma, pero la severa voz del emperador, atravesada por una mirada gélida, la interrumpió instantáneamente. Se dirigió a las doncellas del palacio de Begonia, ordenando que llevasen a la dama a sus aposentos para que no se congelase con tan frío. Las criadas corrieron inmediatamente con toallas secas y comenzaron a secar a Olivia, que ardía de rabia, lanzando miradas vengativas a la princesa. Con la ayuda de sus doncellas partió hacia su palacio, y detrás de ella, lanzando tímidas miradas al gobernante y a Hilaria, las demás concubinas se apresuraban. La princesa avergonzada agradeció a su majestad su oportuna intervención, y ella admitió torpemente su confusión. Con una suave sonrisa, le aseguró su lealtad a la verdad, pero al notar su confusión, le sugirió que regresara inmediatamente al palacio y descansara. Ella lo miró fijamente. Ella pensó que había un ligero matiz de ironía en su voz. Su Alteza le aseguró con calma que se sentía bien. Entonces el gobernante recordó el regalo prometido, expresando la esperanza de que le brindara consuelo. Ella le dio las gracias, aceptó la caja y la abrió con cuidado. Al ver el contenido, las palabras de Swain sobre el pequeño regalo aparecieron instantáneamente en su memoria. En él brillaba un collar de oro extremadamente hermoso, el cual tenía incrustado un gran topacio amarillo. Hilaria exclamó sinceramente sobre la belleza del collar, mirando directamente a los ojos del emperador. Me aseguró que era un pedido especial, creado especialmente para ella, y le preguntó si pensaba que el color del topacio era sorprendentemente similar al color de sus ojos. La princesa se puso cautelosa y miró atentamente su rostro. Después de todo, el tono dorado de sus pupilas solo aparecía cuando controlaba a los espíritus. A menos que utilizara una fuerza significativa, el color cambiaba solo momentáneamente. Sin embargo, últimamente ha tenido que utilizar con frecuencia mariposas en palacio, pero ella definitivamente no hizo eso delante de él. Ella estaba confundida sobre cómo él pudo haber sabido eso. Quizás sea solo una coincidencia, pero si no, con una sonrisa forzada, le informó al señor. Probablemente la confundió con otra persona, porque sus ojos siempre fueron azules. Eben apoyó su juego, coincidiendo con sus palabras, pero me aseguró que solo se refería a la forma del colgante, que se parecía vagamente a sus ojos. Ella entendió su indirecta. Sí, la forma tenía cierta similitud, pero ¿realmente se refería solo a la forma? Una duda inquietante surgió en su alma. El emperador se dirigió a Hilaria y le hizo una petición. Permítele que se ponga personalmente las joyas que él le regaló. Ella aceptó de inmediato, considerándolo un gran honor. Sin embargo, sus pensamientos se llenaron de recuerdos de que él estaba ocupado, pero por alguna razón dudaba en irse. Sacando un colgante de oro de la caja, el gobernante se acercó lentamente a la princesa. Sus dedos tocaron el cierre de su collar, deshaciéndolo, y sintió la frialdad inesperada de sus manos. Pequeños escalofríos recorrieron su piel,
como el roce de alientos helados de espíritus. Su propio cuerpo ardía con gran calor, y la piel del emperador parecía mucho más fría que el calor de una persona común. Hilaria pensó que estaba posponiendo las cosas deliberadamente y tomándoselas con demasiada calma. De repente, su suave voz susurró un cumplido sobre su belleza en su oído. La princesa retrocedió bruscamente sorprendida, y ella exclamó torpemente, dirigiéndose respetuosamente al emperador. Él le aseguró con calma que todo estaba listo, y destacó lo mucho que le sentaban las nuevas joyas, expresando su satisfacción porque su sentido del estilo no le había fallado. La princesa lo observó en silencio. Su mirada se llenó de sorpresa ante el comportamiento inusual de su majestad. El emperador expresó su esperanza de que a ella le gustara el collar, y pidió no arrepentirse de su anterior condecoración. Hilaria no podía decir si estaba bromeando, así que ella se limitó a hacer una profunda reverencia, agradeciendo al gobernante. Ella confirmó amablemente que le gustó el regalo. Ella me aseguró que lo luciría con alegría, agradeciendo la atención y sinceridad con que le fue entregado. Eben se alegró de que le gustara y se despidió, señalando que tenía asuntos urgentes que atender, deseándole que pase un rato agradable en compañía de damas nobles. La princesa pronunció tiernamente sus palabras de despedida. Mostrar respeto y moderación en su respuesta al gobernante. Van Eyck estaba cerca, observando atentamente a la princesa. Todavía no podía creer que realmente estaba mirando a Hilaria. Su apariencia le parecía completamente normal, desprovista de ese aura siniestra que los rumores le atribuían. Sin embargo, sus ojos azules le parecieron inusuales, profundos y sin fondo, como el abismo del mar. Atraían su mirada como un imán. De repente, la voz autoritaria del emperador lo sacó de sus pensamientos, preguntándole dónde estaba mirando con tanta atención. El duque notó inmediatamente el disgusto en su rostro. El conde avergonzado murmuró una disculpa a su majestad, asegurándole que sus pensamientos simplemente se habían disipado y que no tenía malas intenciones. El emperador, con una leve sonrisa, aceptó su explicación. Después de todo, sabía muy bien que esa persona no era capaz de cometer semejante error. Le advirtió severamente, ordenándole que estuviera más alerta. Ni siquiera el poder del gobernante lo salvará si continúa difundiendo rumores sobre las rarezas de la princesa. Con culpable humildad, Van Eyck inclinó la cabeza y sus labios susurraron una promesa de vigilancia. En ese momento, una extraña sensación se apoderó de él. La actitud del emperador hacia la princesa Hilaria era distintiva. Entre sus afectos habituales está el de otras concubinas. Empezó a sospechar que había un hilo invisible, un secreto entre ellos, cuidadosamente oculto a su entendimiento. Por eso, con cautela, el conde se atrevió a hacerle algún comentario al emperador sobre su aparente cariño especial por la princesa. Sin embargo, el gobernante eligió el camino del silencio, sin revelar el velo de sus sentimientos. El gesto de mando los impulsó a acelerar el paso hacia el edificio oriental. Agotada, Hilaria se desplomó sobre la mesa en su habitación y suspiró agotada. Kate, entregando los cristales mágicos, hizo un comentario comprensivo sobre el día difícil de la dama. La princesa asintió y les ordenó que dejaran los cristales y se fueran. Cuando le preguntaron por sus necesidades, hizo un gesto con la mano indicando que no la molestaran. Al salir de la habitación, la criada no pudo evitar su ansiedad, y en un susurro le pidió a la señora que no dudara en llamarla si surgiera la más mínima necesidad. En el fondo, Kate sentía un pensamiento inquieto e incómodo. ¿Cómo puede uno permanecer indiferente ante el sufrimiento de su exhausta ama? Encuentro con la doncella jefa Celester en el pasillo. Ella transmitió las palabras de la princesa sobre querer descansar y no ser molestada. El rostro del asistente jefe se llenó instantáneamente de interés. Se inclinó más cerca de Kate y le preguntó algo en voz baja. ¿Notó algún cambio particular en la relación entre el emperador y la princesa? La niña levantó las cejas sorprendida, sin entender la indirecta. Entonces Celeste explicó que, en su opinión, había habido un acercamiento entre el gobernante y la princesa. Como prueba mencionó cómo su majestad colocó personalmente un precioso collar alrededor del cuello de Hilaria, lo cual le pareció un gesto extremadamente significativo. Avergonzada por sus palabras, Kate meneó la cabeza en señal de negación. Ella sentía que nadie entendía realmente la verdadera naturaleza de su ama. La princesa era tan diferente de las demás. Pero Celeste expresó una silenciosa esperanza de que el afecto mutuo entre el emperador y su alteza traería resultados buenos.
La indignación hirvió en el corazón del asistente ante esas palabras. Le pareció que la criada principal albergaba la idea de tal desarrollo de acontecimientos, lo que la entristeció profundamente. Un ligero susto afectó a Kate, quien agarró su mano y le susurró una advertencia contra las conversaciones descuidadas. Pensó en las mariposas mágicas de la princesa, que podría volar por todas partes, espiando todo, y le aseguró el desinterés de la dama por el gobernante, con la esperanza de evitar consecuencias indeseables de la conversación. La mariposa mágica transmitió instantáneamente todo lo que escuchó al propio emperador. Su sorpresa no tuvo límites cuando escuchó sobre la falta de interés de la princesa hacia él. Una ligera tristeza se apoderó de su corazón. Después de todo, había elegido un regalo para ella con tanto cuidado, con la esperanza de despertar incluso la más mínima chispa de afecto. Luego se dirigió directamente al pequeño mensajero, admitiendo que le parecía como si su señora sintiera animosidad hacia él. Añadió pensativo lo inusual que era una princesa que tenía poder sobre los espíritus del fuego. Aunque la mariposa era muy pequeña, de él emanaba un calor de llama apenas perceptible. Esto hacía que se pareciera extrañamente a su misteriosa amante. Eben le aseguró gentilmente a la temblorosa mariposa que no debía tenerle miedo. Después de todo, no tenía idea de que le estaba haciendo daño. Por el contrario, sus planes eran hacerse amigo de esta criatura inusual. La mariposa, todavía cautelosa, aterrizó en el borde de la mesa. El emperador no quería que su nuevo conocido desapareciera, aunque parecía que incluso si hubiera querido escapar, no lo habría conseguido. Con un ligero chasquido de sus dedos, el señor creó una jaula en miniatura alrededor de la mariposa. Una suave sonrisa floreció en su rostro. Señaló que aún no estaban cerca. Por lo tanto, la mariposa tendría que sufrir, y sus ojos se iluminaron con curiosidad. Sintió mucha curiosidad. ¿Qué veía y oía aquel pequeño mensajero estando constantemente al lado de la princesa? Si realmente pudieran hacerse amigos, prometió darle a la mariposa su verdadero nombre. Y hasta le preguntó qué le gustaría. Al pronunciar la sílaba Hill, el emperador sintió cuán gratamente resonó en su alma. Repitió el nombre con gusto y decidió que ese sería su nombre. En el silencio del Palacio de la Rosa de Acero, Hilaria, inclinando la cabeza, contempló pensativa el precioso collar que le había regalado el gobernante. En vano intentó comprender los motivos de su acción. La respuesta eludió obstinadamente su comprensión. La incapacidad de enviarle mariposas solo la irritaba más. De repente, ese momento apareció brillantemente en su memoria, cuando su voz apagada le susurró al oído acerca de su bondad. La ira se apoderó de ella al instante, como el destello de una cerilla. A Hilaria le molestaba mentalmente que la llamaran linda, porque ella era encantadora. ¿Cómo pudo decir eso? Toda su figura temblaba de ira. A ella le pareció que simplemente se estaba burlando de ella, tratando de ver un atisbo de miedo en su rostro. Pero Eben estaba profundamente equivocado si pensaba que ella toleraría tal actitud. En su corazón resuelto nació una firme intención. Encuentra su punto vulnerable, esa grieta en su armadura, a través del cual podrá contraatacar. Al pensarlo, la princesa no podía deshacerse de la sensación de extrañeza. ¿Cómo Eben logró ascender al trono imperial, amado por el pueblo común? La mayoría de las familias aristocráticas influyentes dieron su lealtad al príncipe Nelson. Incluso el pueblo común apoyó al hijo de la segunda emperatriz. Desde el punto de vista del beneficio político, ponerse de su lado y apoyar su gobierno parecía una decisión mucho más inteligente. Sin embargo, después de la muerte del emperador anterior, el príncipe fue enviado inesperadamente al exilio, y la corona apareció inesperadamente en la cabeza de Eben. Hilaria sugirió que podría haber habido algún acuerdo desconocido entre él y el difunto gobernante, o un secreto oculto a sus ojos. Otro misterio inquietante fue la muerte de sus mariposas mágicas. Parecía que una fuerza invisible les impedía ver al emperador. Reclinándose exhausta contra el respaldo alto de su silla, sintió cómo se enredó una maraña de acontecimientos incomprensibles que exigieron una discusión inmediata. Con un ligero clic de sus delgados dedos, convocó a su fiel mensajero al lado. Con un susurro imperioso, le ordenó que transmitiera a Bibi su deseo de encontrarse. Sus pensamientos estaban llenos de determinación por desentrañar los misterios, con ganas de aprender cada pequeño detalle. En las lujosas cámaras del Palacio de Begonia, se escucharon los gritos ensordecedores de una dama enojada. Su ira envolvió todo a su alrededor, sin dejar ningún espacio vacío.
Las pobres doncellas, encogidas de miedo, se hicieron obedientemente a un lado, obligado a soportar en silencio sus furiosas diatribas, que llovieron en una lluvia de insultos y acusaciones. Fue difícil para Olivia, cuyo corazón había estado envenenado durante mucho tiempo por una malicia oculta hacia la princesa. También estaba insoportablemente indignada, porque el propio emperador se había puesto del lado de ese insolente advenedizo. De repente una de las criadas más jóvenes habló tímidamente, rompiendo apenas audiblemente el silencio opresivo. Que otros susurraban rumores extraños. Parecía como si la propia dama hubiera caído descuidadamente en el agua helada del lago. La dama se volvió hacia ella con una mirada ardiente de rabia. Ella le preguntó bruscamente qué acababa de decir exactamente. Pero la muchacha asustada se apresuró a asegurarle su fe incondicional en sus palabras. Sin embargo, no me atreví a descartar por completo la posibilidad que la astuta Hilaria podría haber recurrido a algún hechizo o truco astuto. La señorita recordó vívidamente los acontecimientos de ese día nefasto. Con firme convicción, confirmó las palabras de la criada. Ella insistió en que la princesa sin duda había hecho algo con el agua del lago, para atraerla astutamente a esa trampa helada. En opinión de la concubina, su comportamiento no era nada menos que pura brujería, merecedor del más duro castigo. Olivia fue alcanzada por un rayo, la bruja. Recuerdos lejanos de cuando la gente cazaba brujas sin piedad. De repente un pensamiento cruzó por su mente. Con imperiosa determinación, la dama ordenó a Fleuret que enviara en secreto una persona confiable a Ginebra, tomando todas las precauciones para asegurar que su padre no sospechara nada. El objetivo de esa persona era obtener pruebas irrefutables a cualquier precio. Que Hilaria era una bruja, la señora de las fuerzas oscuras. La criada, al oír tan peligrosa tarea, se alarmó visiblemente. Olivia, notando su excitación, se dirigió a ella con severidad, preguntándole si se daba cuenta de la importancia de su misión. Encuentra evidencia irrefutable de la capacidad de la princesa para controlar los espíritus. La palabra bruja se mencionaba a menudo en aquellos días. Sin embargo, hace unos siglos inspiró verdadero terror en los habitantes de aquellas tierras. El emperador de una época lejana anunció personalmente una despiadada caza de brujas, por lo cual cualquiera podría ser condenado a muerte ante la más mínima sospecha. Aquellas terribles persecuciones que se desarrollaron ante los ojos de todo el pueblo. Las semillas de la desconfianza y el prejuicio hacia todo lo inusual están profundamente arraigadas en la sociedad. Con el inicio de la sangrienta guerra, la frenética caza de brujas fue disminuyendo poco a poco. Pasó a un segundo plano ante una amenaza común. El imperio buscaba expandir sus posesiones. Tras anexar pequeños estados vecinos, desató una guerra larga y agotadora. En esa feroz lucha la Reina Roja ganó, cuyo coraje una vez glorificó la orden caballeresca del propio imperio. Obtuvo reconocimiento universal por su hazaña heroica. Y sobre las ruinas de las antiguas tierras, fundó un nuevo estado independiente, el poderoso Principado de Ginebra. Con su llegada, la era de la caza de brujas llegó a su fin, y la tan esperada paz finalmente reinó en las tierras del imperio. El asistente pensó que la dama estaba tratando de calumniar a la princesa Ginebra, lo cual para ella parecía peligroso. Entonces tímidamente comentó que la señora tal vez querría cambiar de opinión porque estaba tomando un riesgo. Esto enfureció a Olivia, quien estaba indignada, que alguna criada se atreviera a sermonearla, y declaró la necesidad de expulsar a Hilaria para que todos los problemas desaparecieran. Fleuret advirtió de la posible reacción de su majestad, pero la confiada Olivia se aseguró su impunidad gracias al apoyo de la emperatriz. Añadió que podía culpar a cualquiera. Llama a la princesa bruja y prohíbele acercarse al castillo. La señora sin duda quedó convencida y encantada con la idea, que al eliminarla, Eben y todo el castillo pasarían a ser de su propiedad exclusiva. A la mañana siguiente, en el cuerpo oriental del emperador, Eben informó a su fiel sirviente del inesperado deseo de la emperatriz de visitar sus aposentos. El rostro de Swain mostró genuina sorpresa. Él no podía comprender qué podría haberla impulsado a hacer tal visita. Al fin y al cabo, hace poco ella insistió que todos los datos que le presentaron no eran más que una mentira cuidadosamente fabricada. Pensando en voz alta, el sirviente sugirió que la visita pudiera estar relacionada de alguna manera con la nueva concubina, la princesa Hilaria. Se rumoreaba que todavía no había hecho una visita adecuada a la emperatriz, lo cual sin duda pudo haber causado su descontento. Quizás pretendía provocar un gran escándalo.
Swain señaló que, a pesar de la apretada agenda de la princesa, debería recordar visitarla, ya que no era su primer día en el castillo. El conde sonrió levemente, dudando de la deliberada evitación de Hilaria hacia la emperatriz. Por lo tanto, estaban contentos de poder terminar el trabajo antes. Svein expresó su deseo de cenar con su familia. El gobernante ordenó a Vaneika que cuidara de su hermana Charlotte. El conde sorprendido preguntó si necesitaba transmitir algo, a lo que Eben respondió sobre su fría relación con su única hermana. El marido descontento comentó sobre sus defectos y su ingenuidad, pero el emperador lo interrumpió. El conde se disculpó. El gobernante asumió que Charlotte estaba molesta por la princesa y le pidió que le transmitiera su apoyo y le informó de los planes para transferirle la fábrica textil. Esa noticia inesperada provocó una mirada de sorpresa en el rostro de Swain. Se armó de valor y se atrevió a expresar su opinión, aunque entendí que podría sonar impúdico. El sirviente comentó con cautela que, en su opinión, gustarle a varias mujeres al mismo tiempo era una mala idea para el emperador. Sin embargo, el gobernante ignoró tranquilamente sus comentarios y se dirigió a Swain con una nueva tarea. Pidió que se le informara a Lady Hilaria de su deseo de desayunar con ella, explicándole que eran sus nuevas rutinas útiles en el castillo, por las que quería recompensarla. Sin embargo, el conde seguía preocupado sobre la intención del propietario de transferir el rentable negocio de telas a Charlotte. Le atormentaba la sospecha de que aquel gesto generoso fuese solo un paso más hacia el fortalecimiento del poder de Hilaria. Entonces se volvió nuevamente hacia el emperador y le hizo una pregunta. ¿No se hizo todo con un único propósito? Para darle a la princesa aún más peso político. El señor, radiante de alegría, confirmó su suposición. Swain no pudo contener su exclamación entusiasta. Se dio cuenta de que esto solo podía significar una cosa. El gobernante estaba tramando planes para convertir a la princesa en emperatriz. Ese pensamiento le causó un verdadero deleite. Eben no pudo evitar señalar que ese era el motivo por el que todavía estaba con él. Lleno de entusiasmo, quería obtener el consentimiento de la princesa para desayunar lo antes posible. Al fin y al cabo, entonces tendrá muchas menos preocupaciones. Cantando una melodía alegre, el sirviente casi corrió hacia el castillo de Hilaria, con prisa por cumplir una importante misión de su amo. Van Eyck notó el gran entusiasmo y ambición del sirviente del emperador. El señor sonrió levemente al darse cuenta de que Svein reconocía a la princesa y deseaba su exaltación. No quería decepcionar a su leal subordinado. Se prometió mentalmente hacer todo el esfuerzo para que todo saliera exactamente como lo había imaginado. Entonces le pidió gentilmente al conde que se diera prisa. Después de todo, se esperaba la visita de la propia emperatriz en cualquier momento. Eben ordenó imperiosamente que se admitiera a la emperatriz, quien entró con dignidad. Señaló que no se habían visto desde hacía mucho tiempo. La emperatriz confirmó y dijo que había oído hablar de su nueva favorita, Hilaria, una princesa del lejano Principado de Ginebra. Confirmó su origen de tierras frías y su fragilidad física, añadiendo que aún no habían pasado la noche juntos y que apenas la había convencido para desayunar con él. Sorprendida por su debilidad, señaló que debía ser tratada con comprensión. La dama llegó del desierto y se demoró para visitar a la dama más anciana del castillo. El emperador le pidió que, como era la mayor, mostrara clemencia. La mujer estuvo de acuerdo y señaló que se suponía que debía ser un ejemplo, y añadió que quería organizar una fiesta de té para conocer a su nueva concubina. Sorprendido, el emperador reveló que Hilaria había planeado una recepción para conocer a otras concubinas, preparándose para él con Charlotte. Pensó que la emperatriz sería invitada primero. Incluso se ofreció a asistir al evento sin invitación. El rostro de la madre cambió. Estaba mentalmente indignada por la audacia de la niña. Ella contuvo su ira y comentó con frialdad que la nueva concubina carecía de experiencia en invitarla a tales recepciones. Al observar su enojo, el gobernante le aseguró que la princesa probablemente estaba ocupada. Conoció a otras concubinas y no podía extrañarla intencionalmente. La emperatriz, con una sonrisa apenas perceptible, respondió que esperaría una invitación. Él le dio las gracias y expresó su confianza en que le gustaría, llamándola linda. Sin embargo, la madre pensó en el parecido de la princesa con la Kikimora del pantano, y una luz cruel brilló en sus ojos. Ella anunció su retiro. Sorprendido por la corta visita, Eben le advirtió que tuviera cuidado. La emperatriz se fue con cara de insatisfacción, decidiendo mentalmente devolverle el trono a Nelson a cualquier precio.
incluso si tiene que vender su alma.